hablamos del amor verdadero, explicamos un poquito de lo que es el amor, porque hay diferentes maneras de amar. Incluso en griego hay cuatro palabras diferentes para que traducimos amor. Una palabra es lo más básico que se llama, la palabra es estorge. Estorge, que es simplemente afecto natural. Es como el amor que tiene una mamá con su bebé. Sí, es efecto natural. A veces hay mamás que no tienen pues, en este mundo, pero la mayoría de las mamás tienen ese efecto natural para su bebé. Eso es estorge, es lo más básico. Y luego el otro es fileo. La palabra fileo tiene que ver con el amor entre hermanos, entre hermanos. Si conocen a una ciudad en Pensilvania, en Estados Unidos, es Filadelfia. Es la ciudad del amor fraternal. Tiene que ver con esa palabra fileo. Y luego otra palabra es eros, que tiene que ver con el amor romántico, romántico, eros. Y al fin de todo tenemos lo que es el amor ágape, ¿sí? El amor ágape es un amor que es incondicional. Y cuando la Biblia dice Dios es amor, está diciendo ahí Dios es ágape. Es amor incondicional, incondicional. Entonces eso es importante y ya cuando llegamos a esa palabra amor también hay que entender que no es un sentimiento. El amor incondicional, ágape, es una decisión. Incluso hoy cantamos en uno de los cantos, es tu luz, cantamos, tu amor siempre me guiará. Y, y pensé en esa frase, dije, wow, puedo imaginar la gente que piensa que el amor es un sentimiento. Y ya cuando ya dicen esa frase, el amor, tu amor siempre me guiará, y ya agarran el corazón y ya empiezan a sentirlo hasta lo más profundo y todo eso. Y la verdad, sí el amor se siente, no estoy diciendo que no, pero el amor verdadero es decisión. Por eso en 1 Corintios, ahí comienza a decir, el amor es paciente. Paciencia no es un sentimiento. Paciencia es una decisión. Cuando un hombre y una mujer se van a casar, van a decir, yo te voy a amar por el resto de mi vida. No estamos hablando de sentimientos. Estamos hablando de hacer decisiones en la vida para amar a esa persona. Porque el amor verdadero es decisión. Es decisión. Hoy Juan nos explica lo que no es y lo que es. Entonces ahí vamos a ver ahí lo que es amar a Dios, lo que es amar a Dios y el amor de Dios. Muy bien, comenzamos en el versículo 12. Versículo 12. Dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por causa de su nombre. Ahora, hay que ya poner todo en contexto, ¿sí? Porque si agarras a estos tres versículos de 12 al 14 y los sacas de su contexto, no vas a poder entender lo que está tratando de hacer Juan aquí. Ahora, después él ya habló de que debemos andar en la luz verdadera y Dios es la luz verdadera. Y habló de eso antes y ahora va a hablar después de estos tres versículos de hablar sobre lo que es amar a Dios, ¿sí? Entonces, entre esos dos vienen esos tres versículos que son importantísimos, porque lo que está tratando de hacer Juan aquí es asegurar a ellos, hacerles entender a los creyentes, personas que tienen fe verdadera en nuestro Dios y fe verdadera que Cristo vino y murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros
y resucitó para darnos vida. Entonces está tratando de dar un poco de seguridad a ellos y decirles, esto es quienes son ustedes. Entonces, si tú que te consideras un creyente verdadero, alguien que tiene fe verdadera en Cristo, y déjenme decirles otra vez que la palabra fe en griego es, ¿alguien? Pistis. ¿Y qué significa? Convicción. No es un pensamiento, no es un sentimiento, es una convicción. Yo tengo información, yo escuché lo que dice la palabra de Dios y yo tengo fe, convicción que eso es cierto. ¿Y qué hace la convicción en alguien? Lo lleva a ser. Entonces, si tú dices, yo tengo fe verdadera, y Juan nos dice, y no estás siguiendo a Dios, no estás obedeciendo sus mandamientos, dice que eres un mentiroso. O somos mentirosos. ¿Sí? Muy fuerte, Juan, en lo que quiere decir. No sé cómo se dice en inglés. Hay uno que hay una frase que dice pull the punch. Está hablando de un boxeador cuando va a pegar a alguien, pero no lo pega con toda la fuerza, como que se detiene ahí. Juan no lo hace. Juan nos da con todo ahí y no hay duda en lo que está diciendo. Entonces, él quiere asegurar al creyente verdadero, el que tiene fe verdadera, que quién es en Cristo, quién es en Dios. ¿Sí? Juan usa 3 términos aquí. Uno es hijos, otro es padres y otro es jóvenes. Y pudiéramos hablar de la edad y la verdad podemos pensar en la edad aquí en la tierra, cuando tienes a niños, padres y jóvenes. Y no hay problema porque podemos hacer la comparación en cuanto a lo que es un niño o lo que necesita un niño, lo que necesita un padre o lo que necesita o lo que sabe un joven, ¿sí? Pero aquí esto está hablando más espiritual que en la edad, porque está hablando a personas que ya creyeron. No estoy diciendo que un niño no puede creer, pero la verdad, ese es un problema que tenemos en la iglesia, que queremos que el niño se levante la mano y diga, yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, único y suficiente, y luego decimos, ya es salvo. Es un problema, porque nosotros en esta iglesia creemos que los niños ya, ellos son salvos, ¿sí? Porque los niños son de Dios. Pero van a llegar a una edad cuando tienen que decidir. Y en ese momento, cuando ya tiene la habilidad de decidir si quiere tener a Cristo como su Salvador personal, único y suficiente, eso es cuando va a ser la decisión. Entonces nosotros no podemos basarnos en la decisión que hizo un niño a los 6 años. Tenemos que saber ya más o menos a los 10, 11, 12, no sabemos, para cada niño es diferente, pero necesitamos asegurarnos que ellos tienen fe verdadera en esa edad cuando ya tienen la habilidad de razonar mejor las cosas. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que no deben levantar la mano, no deben hacer eso, pero tenemos que, no debemos confiar en eso para su salvación después. Porque tienen que llegar al momento cuando ellos digan, por su conocimiento, por quiénes son, no por lo que dice el papá, o lo que dice la maestra, o lo que dice alguien más, su compañero de al lado levantó la mano, entonces él va a levantar la mano. A veces es como decir, ¿quieren un dulce? Y ya todos, pues claro. Entonces no podemos basarnos en eso. Entonces eso está hablando de personas que son creyentes verdaderos, que hicieron su propia decisión. Como hemos dicho y que es la frase, Dios no tiene nietos, Dios nada más tiene hijos.
Entonces, simplemente porque tu hijo nació en un hogar cristiano y ya aprendió toda su vida, toda la vida, toda la infancia, él todavía tiene que hacer su decisión. Ya cuando tiene la habilidad de razonar las cosas. Muy bien, todo eso para decir que estamos hablando de etapas espirituales. Etapas espirituales aquí cuando comienza a hablar. Entonces, él comienza y dice, les escribo a ustedes hijitos. Eso es importante. Escogí esta versión porque hace una diferencia. Esta versión en versículo 12 y el versículo 13. Es una diferencia que es importante para entender las cosas. Dice, les escribo a ustedes hijitos. Esa palabra hijitos en el versículo 12 es la palabra teknion en griego. Está hablando de niños pequeños. Está hablando más de infantes, de bebés, ¿sí? Esa palabra tiene que ver con bebés. Entonces, está diciendo, los hijos, los hijitos, los bebés necesitan tener información para poder llegar a ser un creyente verdadero. Poder amar a Dios verdaderamente. Y por eso dice teknion, por eso usa la palabra teknion. Porque la siguiente frase es lo que tú y yo necesitamos creer. Es lo que necesitamos creer para tener la salvación, para tener la vida eterna. Lo siguiente dice, porque sus pecados han sido perdonados por causa de su nombre. Por causa de su nombre. ¿Qué es lo que un hijito, un bebé, alguien que no sabe, qué es lo que necesita saber? Que hay perdón de nuestros pecados a través de Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos saber, es lo más básico. Si tú no crees eso, no puedes tener la salvación, no puedes tener la vida eterna. Algunas personas dicen, es que todos somos hijos de Dios. Es la opinión de algunos. Pero vamos a hablar bíblicamente y dice la palabra que no todos somos hijos de Dios. Somos todos creación de Dios. Y Juan 1:12 dice que Él da la potestad a la gente a llegar a ser hijos de Dios a través de recibir a Cristo. A través de creer en Cristo como su Salvador personal, único y suficiente. Entonces, lo más básico, lo que necesita hacer y lo que Juan está diciendo a ellos, que está escribiendo a personas que supuestamente eran creyentes verdaderos, que tenían fe verdadera, estaba diciendo, ustedes ya creen esto, que sus pecados han sido perdonados. El perdón, ¿qué trae? ¿Qué trae el perdón? Aceptación. Otra vez, aceptación trae seguridad. Cuando tú pides perdón a alguien y ellos te dicen, te perdono, ¿cómo se siente? Se siente increíble porque ya otra vez ya no hay algo entre tú y esa otra persona. Y ya puedes tener una relación ya clara. Entonces, eso es importantísimo, saber que nuestros pecados son perdonados. Es increíble. No hay nada mejor. El problema que nos está impidiendo conocer a Dios. Cristo vino, murió, se sacrificó su cuerpo, su sangre para darnos perdón de nuestros pecados. Y luego dice, porque sus pecados han sido perdonados por causa de su nombre, por causa de su nombre. Ahora, ¿simplemente es su nombre?
hemos aprendido últimamente que el nombre de Cristo realmente es Yahoshua. Yahoshua, que significa Yahweh es salvación. Que pudiéramos decir, pues sí, su nombre dice todo. Pero no es simplemente el nombre. Hebraicamente, hablando de los hebreos, de los judíos, el pensamiento en cuanto a hablas de un nombre, estás hablando de la persona total, sus hechos también. Entonces, si tú vienes y me preguntas, ¿quién es Douglas? Estás preguntándome quién soy, qué hago, cuáles son mis características, cuál es mi temperamento, todo eso, quién soy, todo, la totalidad de mí. Entonces, cuando dice aquí, por causa de su nombre, no es simplemente por su nombre literal ahí, pero es por lo que hizo y quién es. ¿Y quién es? Porque solamente a través de Él podemos venir al Padre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene por mí, nadie viene al Padre sino por mí. Dice Timoteo que Él es el único mediador entre los hombres y Dios. El único. Entonces, si tú tienes una práctica de orar a otra persona, otro Dios, o otra, ahí santo, lo que sea, la Virgen, lo que sea, va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso cuando oramos en el nombre de Jesucristo. Porque es Él. Porque Él vino, vivió la vida perfecta, fue el sacrificio perfecto para darnos el perdón de nuestros pecados. Wow. Entonces, ahí comienza, hijitos, bebés. Es lo más básico que necesitas creer para poder entender que tienes fe verdadera. Y luego sigue en el versículo 13. En el versículo 13 dice, les escribo a ustedes padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes niñitos, porque han conocido al Padre. Bueno, comienza ahí otra vez. Ya primero era hijitos, ¿verdad? Y ahora habla de los padres. ¿Y quiénes son los padres? Está usando un término así, un término para decir alguien que tiene más años, que es un adulto, que tiene experiencia, alguien que es maduro, Entonces dice, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Ahora, ¿a quién se refiere aquí? ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Y lo interesante es ya cuando lo dice otra vez, está refiriendo a alguien más, pero ahí vamos a dejarlo así. Pero está aquí refiriendo a Cristo. Y esta frase es importante. Esta frase, sí, pudiéramos decir que sí es del principio en cuanto al tiempo y todo eso. Pero esta frase más bien tiene que ver con que Él no cambia. Cuando tú dices que alguien es desde el principio, estás diciendo que esa persona no cambia. Y tú puedes tener confianza en esa persona completa, porque Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, es la idea ahí. Entonces, como padres, como adultos, como maduros, puedes llegar o llegamos al momento y podemos decir, en todas las cosas ya hemos experimentado dolor, hemos experimentado tristeza, pruebas, tentaciones, todo. Y ya puedes decir que Dios nunca, que Cristo nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Y eso es
donde podemos pararnos y podemos estar seguros. Porque mañana Cristo no va a estar ahí con el Padre y decir, ¿sabes qué, Padre? Yo fui a la cruz, derramé mi sangre, pero ¿sabes qué? No lo merecen. Ya quiero quitar mi sacrificio. Es que Él no es como nosotros. Y aunque podemos decir, te voy a amar ahí cuando se casen, te voy a amar hasta el último día. Hay días, me imagino, porque no han llegado a mí. Hay días cuando dices, cuando te dicen te amo y dices, sí, sí, ya sé. ¿Por qué no vas a amar a esa? Pero hay días cuando no sientes el amor y no amas. No estás haciendo las decisiones que necesitas hacer para amar a la persona. Pero lo increíble es, Cristo no es así. Él vino, hizo el sacrificio, resucitó de entre los muertos y dice, no se preocupen, siempre voy a ser igual. El que es igual, el mismo, o como dice, el que es desde el principio. Y esa seguridad es increíble. Aun cuando ya tienes fe verdadera y pecas, ya sabes que estás mal, Él nos va a perdonar. Dice en 1 de Juan, lo cubrimos, que si alguien confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo. Wow, es increíble. Entonces, padres, ya llegamos. Si alguien ha llegado a esta madurez, ya sabemos, ya, tantas cosas, Él es el mismo. Él no va a cambiar. Nunca me ha dejado. Siempre me perdona. Y luego dice, les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. ¿Y quién es un joven? Es alguien que tiene energía, que tiene fuerza. Yo me doy cuenta todos los lunes que estamos ahí jugando fútbol. Ya lo bueno es que es una liga de 35 para arriba. Luego hay unos ahí podemos meter dos de 30 a 35. Y parece que hay unos equipos que metieron todos de 25. Y yo me doy cuenta que ya no soy joven. Lo que podía hacer antes. Mi mente dice, haz esto, pero el cuerpo no reacciona. Yo me veo ahí haciendo goles y ya barriendo y todo eso y nada. Ya no se puede. De ninguna manera. Lo bueno es que puedo por lo menos pararme ahí. Estorbar al otro, ¿verdad? Pero los jóvenes tienen fuerza. Saben luchar. Entonces, por eso Él dice, les escribo a ustedes jóvenes. Si es un joven con fe verdadera, ¿qué hace? Dice ahí, porque han vencido al maligno. Ha venido con toda la fuerza y así, por eso cuando llegas a esa madurez, ya vienen las tentaciones, pero la verdad, no tan fuertes. Son otras tentaciones, pero yo lo siento no tan fuertes que cuando estaba joven. Vienen y están tratando de tumbar y dice así que no. Ustedes jóvenes que tienen fe verdadera han vencido al maligno. Han vencido al maligno. Han tenido victoria sobre tentaciones. Y luego sigue con el otra vez. Ya va a hablar de los niños. Y dice, les he escrito a ustedes niñitos, porque han conocido al Padre. Y usa aquí, esta versión usa la palabra niñitos. En las otras versiones
usa el mismo término. Pero aquí es la palabra paidian en griego, que tiene que ver con un niño de más o menos unos 5 o 6 años, que va creciendo. No es un bebé ahora. Y ahora está hablando y ahora cambia lo que es, lo que sabe el niño, lo que ha experimentado el niño. Dice ahí, niñitos, porque han conocido al Padre. Y lo piensas bien, porque cuando el bebé nace, ¿qué sabe el bebé? Pues nada. O sea, ahí está viendo, ya reconoce al Padre. Bueno, reconoce primero a la mamá, ¿verdad? Y luego ya después reconoce al papá. Porque cuando el papá entra y dice, ahí ya despierta el niño, ¿verdad? Reconoce. Pero ya aquí ahora está hablando de alguien que ya creció un poco y ya va conociendo a su padre. Ya lo ve en acción. Pasa tiempo con él. Tienen pláticas ahí. Sabe lo que su papá le gusta y todo. Y ahí está diciendo, ustedes niñitos que tienen fe verdadera, conocen al Padre. Porque después de lo más básico, lo que es conocer a Cristo como nuestro Salvador personal y único y suficiente, es conocer a quién es Dios. ¿Quién es Él verdaderamente? Lo cantamos increíblemente esta mañana. Qué grande es Él. Él es todo para nosotros. Entonces, conocen porque han conocido al Padre. Y luego sigue. Y también esto se puede entender que no trates de correr tan rápido. Anoche con los hombres aquí estábamos hablando y alguien preguntó, pues, ¿qué debo leer? Y todo. Y hablamos de eso cuando alguien está comenzando. No traten de leer toda la Biblia. Pues puedes hacerlo, pero si quieres estudiar pasaje. Hasta estudia el mismo pasaje toda la semana para poder entenderlo. Y no hay problema leer toda la Biblia en un año y todo eso, pero muchas veces tratamos de hacer tantas cosas a la vez. Y todo esto es un proceso que se llama santificación, hacernos más santos, hacernos más como Dios. Entonces es un proceso. Entonces tenemos que calmarnos. Cálmense. Calmados. Es un caminar. Esto no es una carrera de 100 metros. Es un caminar, es un maratón largo. Entonces ahí podemos ver que sí, los niños necesitan, los más bebés espiritualmente necesitan saber que Cristo vino y Él murió por nosotros. Y podemos tener perdón y después conocer al Padre. ¿Qué sigue? Conocer al Padre, conocer a Dios, conocer quién es Él. Luego sigue ahí en el versículo 14, dice, les he escrito a ustedes padres, otra vez con los padres, porque han conocido al que es desde el principio. Ahora, parece no mismo, pero no es lo mismo. La primera vez habla de Cristo y esta vez está hablando del Padre. Está hablando del Padre. Otra vez el énfasis es que no cambia. Que no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces la idea, cuando yo conozco al Padre, ya no va a hacer cambios. No hay altas y bajas y nada así. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Tratando de darles seguridad completa. Ahí. No cambia. Y luego otra vez habla a los jóvenes. Dice, les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes. Y la palabra de Elohim permanece en ustedes y han vencido
al maligno. Ahora, Él da la razón por la cual han vencido al maligno. ¿Por qué? Porque son fuertes. ¿Y cómo nos hacemos fuertes? A través de conocer al Padre, conocer a Cristo, conocer la palabra de Dios y hacernos fuertes, alimentarnos. ¿Qué hace un atleta? Cuando estaba en la prepa, hicimos en la escuela teníamos clase de salud. Y ahí en la salud teníamos que ya poner cuántas calorías estábamos comiendo al día. Y como yo jugué fútbol, básquetbol y luego béisbol y en el verano más unos 2 o 3 deportes ahí. Entonces yo todos los días yo estaba comiendo 6,000 calorías al día. Si como 6,000 calorías ahorita, mi templo va a ser muy grande. Pero en ese tiempo quemaba todo, era increíble. Me gustaría que eso siguiera para poder comer más. Pero ahí los jóvenes fuertes porque se alimentan bien, ya están creciendo, se están haciendo fuerza. Entonces dice, porque son fuertes. Y luego, y la palabra de Elohim o de Dios permanece en ustedes. ¿Cómo permanece la palabra en nosotros? A través de obedecer la palabra. Esa es la única manera que la palabra permanece en nosotros. Es obedecer. Sí, tal vez lo conoces. Ahí conocí a un hombre, conocí a alguien que conoce a un hombre que tiene toda la Biblia memorizada. Toda. Le puedes preguntar, 1 Reyes 3:20. A veces tiene que comenzar ahí por un lugar y dice, no, dice esto. Dices, wow. Pero eso simplemente es información. Para permanecer en la palabra tenemos que hacer, tenemos que obedecer la palabra. Entonces los jóvenes que tienen fe verdadera realmente son fuertes y la palabra permanece en ellos. Siguen haciendo la palabra. Y esa es la manera en cómo vencer al maligno. Entonces, ya vimos eso, los 12 al 14. Y todo esto, para hacerles entender lo que necesitan en cada etapa de su vida. Lo que va a decir si están bien o no están bien. Todo eso es para lo que sigue. Porque los levanta así de esa manera y dice, mira, ustedes son esto. Si tienen fe verdadera, son esto aquí. Déjame decirles lo que no deben hacer. Dice en el 15, versículo 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, tenemos que definir qué es mundo. A veces es la palabra cosmos en griego. Y no tiene que ser malo, porque cuando habla del mundo en donde vivimos, siempre está usando la palabra cosmos. Pero aquí es otra definición, porque no está hablando de simplemente la tierra. No está hablando de eso, está hablando del sistema que va en contra de Dios y su palabra. Lo que no nos lleva a Dios, ¿sí? Lo que no nos lleva a Dios, o la práctica, o lo que no nos lleva a la práctica de la verdad, la justicia y el amor. Cualquier cosa que va en contra de eso es el mundo, es el mundo. Entonces, no amar al mundo es realmente reconocer y condenar el pecado. ¿Qué hace el mundo?
El sistema que está en contra de Dios, ¿qué está tratando de hacer el mundo? Es que eso no es pecado. Eso es un error. O de plano, eso no es pecado. Ustedes son anticuados. ¿Ven? Lo que hace el mundo continuamente está tratando de hablar en contra de Dios y su palabra y quitar lo que es la verdad absoluta. Y ahí es parte del problema, porque muchos de ellos, muchos de los que son del mundo, no creen que hay una verdad absoluta, pero nosotros creemos que hay una verdad absoluta. Y es la palabra de Dios. Y si tú no tienes verdad absoluta, entonces lo que crees en caos. Porque si no hay verdad absoluta, es verdad relativa. Entonces es de cada quien. Y luego yo te pregunto, ¿cómo debes amar a alguien más? Golpearlos. Dice, no, eso no es amar. Tú no crees en una verdad absoluta. Entonces, si yo creo que amar a alguien más es golpear, entonces eso es lo que es. A eso va, la gente no entiende eso. Quieren reglas, pero no quieren las reglas de la palabra de Dios. Y luego dicen, no, eso es tu interpretación. No, es lo que dice. Es verdad absoluta. Entonces, todo lo que no nos lleva a la práctica de la verdad, entonces es el sistema del mundo. Ese sistema va en contra de Dios. En contra de Dios. Y como dije, parte de eso es, no amar al mundo es reconocer y condenar el pecado según la palabra de Dios. Y eso es difícil. No estoy diciendo condenar a la otra persona. ¿Escucharon eso? Eso es importante. Yo no voy a condenar a la otra persona. Incluso Cristo dijo, yo no he venido a condenar el mundo porque el mundo ya está condenado. Y en ese momento estaba hablando del mundo en cuanto a las personas. El mundo ya está condenado. Él vino a salvar al mundo. Salvarnos a través de su sacrificio y luego nosotros poner nuestra fe verdadera, confianza en Él, en su sacrificio. ¿Sí? Y luego dice ahí una frase muy fuerte. Si alguno ama al mundo, hablando de lo que está en contra de Dios y su palabra, el amor del Padre no está en él. Wow. Wow. Eso es grande. Significa que no hay comunión con Dios. Tú puedes decir, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero si estás haciendo cosas que te llevan a lo contrario, el amor del Padre no está en nosotros. Si así somos. El Padre ama a la verdad y ama a la justicia. Él es, podemos decir, no estamos hablando de simplemente una característica como tú y yo. Si alguien dice, bueno, Douglas es amable. Soy amable, pero yo cambio. De repente sale el Douglas interior y ya no es tan amable. Pero cuando decimos que Dios es justo, es su persona. Él hace justicia. Él es la verdad. Él es. Por eso su nombre es Yahweh. El que era, el que es y el que será. Él es. Entonces, si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Sigue ahí en el versículo 16 y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces vemos aquí, ¿qué hay en el mundo? Número uno, los deseos de la carne. Los deseos o los planes basados en nuestros impulsos y enfocados en nosotros por nuestros impulsos. Lo que la carne quiere, lo que el cuerpo quiere. Si tú das de comer a tu cuerpo, a tu carne, lo que no es bueno, ¿qué es lo que te va a pedir? Lo que no es bueno. Nací en Hershey, en la ciudad de chocolates. Mi papá manejaba el tráiler para Reese's y de repente llegaba ahí enfrente de la casa en su tráiler y traía los paquetes de los Reese's ahí a la casa. ¡Ay, qué rico! Mis dos abuelas trabajaban para Hershey's. En sus casas siempre había chocolate. Gracias a Dios. Pero deseos de la carne, yo he comido tanto chocolate en mi vida que yo me pongo a dieta y lo que yo extraño es el chocolate. Tráeme, por favor. Es lo que la carne quiere. Y aquí, lo que damos a la carne, si es por nuestros impulsos, lo que nada más es beneficio para mí, lo que es, podemos definirlo así, materialismo. Nada más comprar y comprar y comprar para llenar tu satisfacción. Vi un sticker antes que decía ahí, el que muere con más juguetes gana. Esa es esa mentalidad del materialismo. Necesito, dame, quiero, lo que veo lo quiero. Materialismo, inmoralidad. Dios dice que el sexo es para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y cualquier acto sexual fuera de eso es pecado. Antes del matrimonio, dentro del matrimonio, con alguien tu mismo sexo, ahí está. Dice la palabra, define lo que es, pero ¿qué es? El impulso de nosotros. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Y también la prosperidad. Es simplemente tener, de ser poderoso, de tener dinero para que no tienes que trabajar para nadie más y puedes hacer lo que tú quieras en la vida. Esa mentalidad de la prosperidad. Y ha entrado en la iglesia. Y la verdad me da asco. Es la palabra correcta. Me da asco. Cuando los predicadores están ahí adelante diciendo, tú entrégate a Dios, dale 1,000 pesos y te va a dar 7,000. O ahí están adelante y traes una ofrenda y dicen, ¿eso es todo? Dios no te va a bendecir. Tú imagina el carro que tú quieras y pídele a Dios y si tú tienes fe verdadera, lo vas a tener. Eso no se trata del evangelio. Se trata del evangelio de sanarnos desde adentro. Y no toda esa basura que están predicando en otras partes. Se trata de sanar lo que está adentro. Nuestro problema es el pecado.
Su problema es que no podemos conocer a Dios que tiene todo lo mejor para nosotros. Los deseos de la carne. Y luego los deseos de los ojos. Todo lo que los ojos ven, quieren. Esto más yo creo que tiene que ver con avaricia y envidia. Avaricia, ves, quiero esto. No importa si es de alguien más. Envidia es, mi vecino tiene esto, yo lo quiero. Y voy a hacer todo lo que puedo para alcanzar, o voy a hacer algo para que ellos no pueden tener. La envidia. Deseo de los ojos. Y luego, y la arrogancia de la vida. De lo que uno tiene o de lo que uno hace. Esto tiene que ver con la autosuficiencia. ¿Tú crees que puedes solo? El mundo te dice, tú puedes. Tú no necesitas a nadie más. Es una mentira. Dios nos hizo en sociedad. Nos dio familias. Nos dio amigos. Todo eso se apunta de que no somos autosuficientes. La única persona que es autosuficiente es Dios. Él no nos necesita de ninguna manera. Entonces, podemos estar orgullosos de que somos hijos de Dios. No hay problema. Orgullosos bien, no mal, ¿verdad? Pero no eres todo lo que Dios quería. Yo no soy todo lo que Dios quiere. Si yo fuera el mejor pastor del mundo, las cosas en la iglesia irían mejor. No tuviéramos problemas. Pero yo necesito a todos los demás. Yo los necesito a ustedes. Yo no puedo. Yo soy débil en algunas áreas de mi vida. Yo necesito el que me va a levantar. No somos autosuficientes. Necesitamos a Dios y lo que Él quiere en la vida. Todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y ya el último versículo. Y dice, y el mundo está pasando y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Elohim, de Dios, permanece para siempre. Entonces, el mundo está pasando y sus deseos no dura. El mundo no dura. Hacemos cosas de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, como dice en la Reina Valera, vanagloria de la vida, la arrogancia de la vida. Cuando estamos en eso, no dura. No es algo eterno. No es algo que te va a ayudar el resto de tu vida en cuanto a lo que son las cosas buenas. De ninguna manera. Pero, dice ahí, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Elohim? Porque muchas veces pensamos en la voluntad y dicen, es que estoy buscando la voluntad de Dios. Y lo que estamos hablando es, ¿qué decisión debo hacer? Si debo ir para acá o para acá. Muchas veces hablo con muchachos, tengo la decisión, voy a la uni o voy a la TEC o voy a la UR o algo así. Ahí está tratando de decidir. Pero eso, la verdad, Dios no tiene escogido dónde debes ir. Porque la voluntad de Dios es obedecer su palabra. No importa dónde estés. Si tú vas al TEC,
es porque vas a glorificar a Dios ahí, vas a obedecer a Dios ahí. Si vas a la uni, es lo mismo. Si vas a la UR, es lo mismo. Si vas a otra parte en el mundo, la voluntad de Dios sigue siendo igual. Es la palabra de Dios. Entonces, el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Permanece para siempre. Ahora, no somos salvos por obras, ¿verdad? No creemos eso. Somos salvos por la gracia, ¿verdad? Lo que hizo Cristo por nosotros. Pero hacer la voluntad, prueba. Es prueba que tú y yo tenemos la convicción que debemos tener. ¿Quieres estar seguro de tu salvación? Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Si quieres estar seguro completamente, tu salvación es obedecer. No es para retener la salvación, no estás ahí para retener la salvación, pero la verdad es que si tienes convicción, si tenemos convicción, vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Y eso nos va a mantener ahí. Nos va a mantener. Vamos a permanecer para siempre, porque las cosas eternas son eternas. Si estamos haciendo las cosas eternas, vamos a vivir eternamente. Vamos a estar seguros que vamos a vivir eternamente. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Más o menos. Fuerte la palabra. Y no soy yo. Es lo que escribió Juan a través de la dirección de Dios. Eso es increíble. Bueno, vamos a ver. ¿Qué aprendimos hoy? 1. Fui con lo más básico. Fuimos perdonados por su nombre. Yahoshua. Yahweh es salvación. Por lo que Él hizo, cómo vivió. Así fuimos perdonados por su nombre. Si realmente tienes fe verdadera en Él, fuiste perdonado. Número 2, no debemos amar al mundo. No debemos amar a las cosas que van en contra de Dios y su palabra. Tenemos que hacer su voluntad. Luego dice en el 3, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen de Dios. Y ahí podemos decir, aún ahí si alguien hace algo en tu vida y dice, pero yo soy creyente. Pues, tal vez eres creyente, pero eso no proviene de Dios, de ninguna manera. Lo que está saliendo de tu boca, lo que estás haciendo, tu manera de pensar, no proviene de Dios y es del mundo. Y luego el 4, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a estar de pie. Ay, tengo hambre. La carne, ¿verdad? Los deseos de la carne y literalmente bistec, ¿verdad? Preguntas. Porque hay que aplicar esto a nuestra vida. Si no aplicamos, pues ¿qué tiene? Simplemente es información. Es como leer cualquier otro libro. Pero tenemos que aplicar. Número 1, la pregunta para ti personalmente. ¿Hemos sido perdonados? ¿Has confesado que Cristo es tu Salvador único, personal, único y suficiente? ¿Has confesado eso? ¿Has pedido perdón, arrepentido de tus pecados? ¿Hemos sido perdonados? Para muchos de nosotros que estamos aquí podemos decir sí. Amén. Amén. 2.
nuestros impulsos nos guían, lo de la carne, nos están guiando por este mundo. 3, estamos enfocados en lo que vemos, lo que veo, quiero. Pensamos, 4, pensamos que somos autosuficientes, que yo no necesito a Dios, yo no necesito a nadie más, yo puedo. Cuidado, la arrogancia de la vida. Y 5, obedecemos a la palabra de Dios. Estamos permaneciendo ahí en su palabra. Recuerden que estas predicaciones, otra vez, no son para aplastarnos, ¿verdad? Es para levantarnos. Porque aunque son cosas pesadas, lo que tenemos que hacer después de eso es decir, ok, reaccionar y decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi vida? Porque lo que Dios quiere para nosotros es lo bueno, es lo mejor. Entonces, Él quiere que nos levantemos y le decimos, Dios, yo creo, yo quiero obedecerte. Ya no quiero hacer tal cosa, ya no quiero hacer tal cosa, ya no quiero amar al mundo, yo quiero hacer esto. Entonces, tú tienes la decisión. Yo no puedo hacer decisiones por ti, de ninguna manera. Ustedes no pueden hacer decisiones por mí. Yo tengo que hacer mis propias decisiones. Entonces, dile a Dios lo que tienes que decirle y luego oramos y luego cantamos el último. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, damos gracias por este tiempo, damos gracias por tu palabra, damos gracias porque la verdad te he conocido por mucho tiempo y no hay nada mejor que tu verdad. Te doy gracias, te damos gracias porque mandaste a tu Hijo a morir en mi lugar, en nuestro lugar. Merecíamos condenación, pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Ayúdanos, Dios, a ser los creyentes que vimos en los versículos 12 al 14. Balanceados, maduros, o si estamos en una etapa, que sigamos ahí peleando junto a nuestros hermanos para poder ir hacia esa madurez. Te alabamos, te glorificamos, que podemos vivir esta vida a través de ti, a través de tu poder, a través de tu espíritu. Te alabamos. Ayúdanos, Dios, a obedecer tu palabra en todo momento, sabiendo que obedecer tu palabra es amarte a ti y no amar al mundo. Señor, ayúdanos como iglesia a estar fuertes juntos, a ser un equipo completo, un cuerpo. Te alabamos y glorificamos por la gente que está aquí visitándonos. Sigas bendiciendo sus vidas. Ayúdales a, si no tienen fe verdadera en ti, en tu Hijo, que ellos pueden hoy, este día, o pronto hacer esa decisión. Te damos gracias por tu palabra otra vez y por todas tus bendiciones. Te alabamos en el nombre de Cristo, pedimos todo. Amén.
Tu cansancio a Él, tu dolor a Él, tus errores a Él, que siempre podemos descansar. Cada vez que caiga estarán los que me juzguen y me odien, no importa, pues